expresiones de don Olman Valladares en relación a esta parálisis legislativa. Don Olman. Gracias, Alexis. Repito, Jackie, que la asistencia al Congreso no es una voluntad que depende de su directiva o incluso de los mismos miembros de la Asamblea. Es una obligación constitucional. Ahí está, dentro de las responsabilidades del Congreso de la República, es asistir a las reuniones en los periodos habilitados precisamente para eso. Quiere decir que si no se está cumpliendo con ese mandato constitucional obligatorio, se está violentando la Constitución de la República. Ahora, yo les voy a dejar a ustedes una gran pregunta. ¿Cuál es la institución que está encargada, está velando, es la vigilante de que se cumpla la Constitución de la República? ¿Cuál es la institución? Si lo podemos dejar para el pueblo hondureño que se pregunte, y que ya en el pasado lejano, cuando esta democracia electoral empezaba a florear, un jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, como fue el general Walter López Reyes, le advirtió a los congresistas que tenían que aprender a vivir en democracia. Y ahí se terminó el primer intento de violación de la Constitución de la República. Una sola llamada al hemiciclo del Congreso de la República y eso bastó para que esa institución pusiera en orden, porque también había un exceso de anarquía, había un irrespeto a la ley, pero sobre todo un irrespeto a la voluntad popular. Importante consultarle, este próximo 31 de octubre culmina este periodo legislativo y por ende pues ahora se habla de una extensión legislativa, la cual también debe de aprobarse en sesión. Hasta donde yo sé, las extensiones en el Congreso se emiten por decreto. Para emitir un decreto se tiene que asistir a una asamblea, tiene que abrirse el periodo de sesiones. ¿Qué va a ser el encargado de la presidencia del Congreso de la República? ¿Va a convocar solamente para emitir un decreto de prórroga del periodo de sesiones o se va a atrever a satisfacer parte de la gran moral legislativa que tiene y va a discutir en esa reunión extraordinaria o ordinaria, porque estamos en el periodo ordinario, precisamente a someter a discusión tantos otros proyectos que están estancados en el Congreso de la República? Yo diría que, tal como lo dijo una vez la conferencia episcopal, con sabias palabras, en dos palabras mismas, basta ya. No podemos seguir soportando esta pantomima, esta payasada, se diría yo, pero que es una payasada que no causa risa, no provoca risa. Es una payasada que provoca lástima y temor por el futuro de este país. Escuchamos, Jacqueline, la escuchamos. Bien, aquí hay varias preguntas desde SED y entre ellas vemos a una oposición que todas las semanas están diciendo que van a invocar un artículo de la Constitución para poder invocar la sesión extraordinaria, pero no vemos que tomen el control y que lo hagan. Es correcto, y aquí la Constitución de la República fue emitida sabiamente. Y recuerde usted que la Constitución fue el producto de muchísimos años de gobiernos dictatoriales militares que dieron al traste con los intentos democráticos de elegir nuestras autoridades con en tiempos definidos, la no reelección, el no continuismo. Todas esas cosas quedaron plasmadas en la Constitución del 82. Entonces, el problema en este momento es que la oposición, podría decirse también, anda a tientas y a locas, porque esto solo nos está demostrando que no han logrado, particularmente dentro del Partido Liberal, que es el que no ha asistido a las convocatorias, que no han logrado un consenso en esa bancada. Y eso sí es triste, es muy preocupante, porque eso quiere decir que si continúan con esta práctica de no ponerse de acuerdo y no pensar en los intereses del país, primero, antes que cualquier cosa, es el interés de Honduras el que debe privar. Si esto ocurre así, al momento de la próxima elección no va a haber una oposición y entonces va a ganar el que tenga la mayoría relativa. Y eso podría ser un continuismo de lo que ya tenemos en este momento.
Don Olban, también quiero aprovechar a preguntarle de este Congreso, ¿todo se puede esperar? Porque hemos visto una paralización que ha superado los 60 días. ¿Se podría estar no extendiendo si no hay consenso para ir a sesiones y irse a vacaciones simplemente? Alexis, se puede esperar todo lo malo, porque si pudiéramos estar diciendo que se puede esperar todo lo bueno, tendríamos un pueblo satisfecho y confiado en que vamos a seguir adelante. Pero de este Congreso se puede, y no de este Congreso, porque tenemos que hacer las particularidades del caso. Ahí hay diputados muy buenos, hay hondureños que les corre sangre catracha por las venas y que están preocupados por el país. Pero el grueso, la directiva, que obedece a alineamientos que no sé de dónde salen, aunque lo dejo a la imaginación que huele, la directiva es la que nos tiene sometidos a este caso. Yo estoy seguro que un porcentaje altísimo de las personas del Libre les corre sangre por las mejillas y se sonrojan de la vergüenza de que cuando no pueden salir a la calle, que alguien los esté señalando y diciéndole que son traidores a la patria, y son traidores porque están violentando la Constitución de la República. No hay manera de verlo de otra forma. Esto no es gracejada, esta no es una broma, esto no es una argucia política de la que uno suele decir que bien, miren cómo están dominando a la oposición. No, esto es un atentado contra la Constitución de la República, y eso es lo más grave que puede haber en política. Y estas facturas, créamelo, se pagan. Aprovecho a preguntarle qué decir de la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro a los funcionarios a abandonar sus cargos en enero si es que desean incursionar en la política. Me parece que es correcta, por lo menos satisface una inquietud del pueblo hondureño que está pensando que si el próximo año vamos a seguir con el misma inoperancia en las secretarías de Estado. Y aunque la práctica le dice, y la ley y la potestad que tiene la señora presidenta de destituir a cualquiera en cualquier momento, no era necesario emitir un comunicado de esa naturaleza, sino sencillamente esperarse, y si no, advertir desde ahora que vayan sacando en sus cajitas de cartón sus papeles personales para que gocen sus navidades y sepan que en enero tienen que buscar trabajo. Tenemos más preguntas en el estudio, le escuchamos, Jacqueline. Bueno, como dice un popular personaje, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? ¿Las Fuerzas Armadas podrían interceder para que los diputados pues puedan ir o no? ¿Quién podrá? Perdón. Ahora, ¿quién podrán defendernos? Nos consulta. ¿Las Fuerzas Armadas podrían interceder? Solo Chespirito, Jacqueline. Pero las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional. Y mire algo así, cuando uno invoca la Constitución de la República, no es que está precisamente estimulando un golpe de Estado. Lo único que uno está pidiendo es una llamada telefónica, eso es todo. Y que no se la haga la llamada telefónica a la presidenta para que ella no se dé por aludida. Que se la haga al encargado de la presidencia del Congreso del Legislativo y que le advierta que esas cosas no pueden ocurrir. Y que si en el pasado las Fuerzas Armadas, obedeciendo una orden de la Corte Suprema de Justicia, defenestró o terminó el periodo de un presidente de la República, perfectamente puede, apegándose a lo que manda la Constitución, puede decir que el Congreso, o por lo menos la directiva del Congreso, no los diputados, pues esos fueron electos por el pueblo, pero la directiva de obligarlos a que cumplan con la ley. Sencillamente eso, que se sometan al imperio de la ley, como dijo Morazán en su momento. Bueno, compañera en los estudios, no sé si tiene otra consulta, si no, pues yo retorno con usted con las reacciones de don Olban Valladares ante esta parálisis legislativa que, bueno, creo que ya deja de ser parálisis y se convierte en una crisis legislativa en nuestro país.